Listo. Bien, bienvenidos al taller del día de hoy. Como podemos ver, el tema de este taller es entrevista laboral exitosa. Y antes de dar inicio, vamos a presentarnos los ponentes del taller. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosemary Pisville John Top. Soy egresada de la carrera de Administración y formo parte del staff de asesoría. Buenos días con todos. Mi nombre es Damaris Furgamori. Soy egresada de la carrera de Administración y también formo parte de asesoría empresarial. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosemary Sánchez Torres. Soy egresada de la carrera de Administración y también formo parte del staff de asesoría empresarial. Hola, mi nombre es Gerson Saucedo. Soy egresado de la carrera de Administración y también soy parte del grupo de asesoría. Muchas gracias, chicos. Bien, habiéndonos ya presentado, vamos a dar inicio con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. Adelante, compañeros. Buen día. Entonces, vamos a empezar por las etapas de una entrevista, ¿no? Acá tenemos como primer lugar la introducción y confianza. Introducción y clima de confianza, perdón. 2, segundo lugar, experiencias y logros. En tercer lugar, fortalezas y debilidades. Como cuarto lugar, intereses y aportes. Y en quinto lugar, cierre y preguntas. Estas son las primeras etapas de una entrevista laboral para tener éxito, ¿no? Siguiente, por favor. Como primer punto, tenemos introducción y clima de confianza. Acá tenemos 2 puntos muy importantes. Saludar con una sonrisa e investigar previamente. El primer punto es saludar con una sonrisa. ¿Qué nos quiere comentar esta parte? Que debemos recordar que una entrevista es un diálogo, no es un interrogatorio o algo similar, ¿no? No hay que sentirnos juzgados ni previo por las preguntas que nos vayan a hacer. El propósito del seleccionador es conocer tus aptitudes para definir si te contratan o no para el cargo que estás postulando. Siempre es saludar cordialmente, tampoco con una sonrisa exagerada, ¿no? Ser útil. En el segundo punto, investiga previamente a la empresa. También los reclutadores te van a preguntar quizás, ¿no? ¿Qué sabes de nosotros? ¿Sabes a qué rubro trabajamos? Te van a preguntar qué sabes, ¿no? ¿Qué sabes de nosotros? Entonces, es muy importante ponerme a investigar sobre la empresa que estoy postulando. Siguiente, por favor. Acá tenemos otro punto. Háblame de ti. Hay 3 preguntas súper interesantes que te tienes que responder, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué ofrezco? ¿Y qué busco? Entonces, el reclutador te va a decir, háblame de ti. Entonces, tú comienzas por, ¿no? Cuando de repente estás en tu casa y te preguntas, ¿quién soy yo? Entonces, la pregunta va a ser, ¿quién eres tú? Entonces, tienes que mencionar sobre tu carrera, ¿no? Mencionar tu propósito. Por ejemplo, menciona, hola, soy Juan y soy de la carrera de administración. Mi propósito es estar en el área de recursos humanos. ¿Qué más? Vida, aplicar mis conocimientos. ¿Qué ofrezco? Ofrezco con experiencia, por ejemplo, ¿no? Señalar tus 3 funciones con mayor impacto. ¿Qué has logrado en tu antiguo trabajo? Mostrar tus conocimientos, tus logros. También en el caso sin experiencia,
resaltar 3 a 5 conocimientos. Quizás has ayudado a administrar una bodeguita, un negocio familiar, has hecho, ¿qué más? Has practicado con algunos familiares en algún negocio. ¿Qué buscas, no? Mencionar tus puestos o rubros de interés. Yo estoy en búsqueda de aspirar, ¿no? En algunas áreas específicas, ¿no? Especificar tus áreas, por ejemplo, en el área de recursos humanos, en planilla, en compensación de gestión, o sea, especificar qué rubro, qué puesto estás interesado en formar parte de la empresa. A continuación, mis compañeros seguirán explicando, dando sobre la entrevista laboral. En esta parte tenemos experiencia y logros. Cuando te hago una pregunta sobre tus experiencias laborales, debes tener en cuenta los logros de cada experiencia laboral que has tenido anteriormente. También qué aprendizajes has ganado que podrían ser de utilidad para el puesto al que postulas en este momento. Y también una recomendación es evitar explayarte mucho, ya que tienes que darle siempre la oportunidad al entrevistador de que te haga preguntas. Y también debe resaltar tus logros académicos o personales, como por ejemplo que tuviste un reconocimiento en un centro de labores o también un reconocimiento académico, ya sea en la universidad o instituto donde hayas estudiado. Siguiente diapositiva, por favor. Fortalezas y debilidades. Acá también te van a hacer una pregunta sobre tus fortalezas y debilidades. Entonces tú tienes que preparar ya tu respuesta a esta pregunta. Para ello te recomendamos que identifiques 3 fortalezas y 3 aspectos que debes mejorar. Un ejemplo de tus fortalezas pueden ser, soy una persona perseverante, responsable y paciente. Y en los 3 aspectos a mejorar podrían ser, por ejemplo, yo antes era una persona muy tímida, tenía temor, miedo a hablar en público, pero ahora al momento de expresarme ante un público, respiro profundamente, me concentro y ya no en lo que pueda decir el público de mí. Y siempre tienes que identificar en qué situaciones hayas demostrado tus fortalezas. Y también, y la recomendación siempre es que evitar hablar demasiado, solo contestar a lo que el entrevistador te pregunta. Siguiente diapositiva. Acá tenemos el protocolo de respuestas a las fortalezas y debilidades. Cuando tú vas a mencionar tus fortalezas, tienes que mencionar por qué tienes esas fortalezas, decir en qué situación o experiencia demuestras que tienes esa fortaleza. Por ejemplo, tú puedes mencionar, soy una persona responsable, ya que en la universidad siempre me gustó cumplir con todas mis obligaciones puntualmente. Entonces, cuando mencionas estas acciones o experiencias, efectivamente vas a demostrar que tienes esa fortaleza. También puedes mencionar cuál fue el resultado de tu fortaleza que has contado, como por ejemplo en relación a esta experiencia, con mi responsabilidad que tuve al presentar trabajos y exámenes puntualmente, obtuve buenas calificaciones o al final del ciclo logré obtener un diploma. Y también cuando te piden que hables de tus debilidades, tienes que identificar tu debilidad y qué acciones estás tomando para controlarlo. ¿Y qué resultados estás obteniendo? Un ejemplo podría ser, soy una persona impaciente, sin embargo, lo estoy controlando y ya no intentando hacer todo a la vez o pensar que siempre en qué pasaría si hubiese tomado esa decisión diferente. Y también esto ayuda a aceptar que
porque no todo se puede tener el control siempre. Para continuar con la presentación va a continuar mi compañero. Bien, muchas veces en las empresas o cuando vamos a una entrevista de trabajo, la persona con la que nos encontramos ahí, que nos va a realizar las preguntas, va a querer saber sobre nosotros, va a tener la curiosidad de preguntar por qué nos interesa postular al puesto de trabajo. Entonces, nosotros previamente a una entrevista de trabajo hay que estar preparados, hay que preguntarnos, ¿por qué deberían elegirme a mí? ¿Qué características tengo yo? ¿Qué cualidades tengo? ¿O qué puedo yo aportar a la empresa de acuerdo al puesto que yo quiero? ¿No? ¿Cuál es mi mayor motivación? ¿Cuál es mi mayor motivación por este puesto? ¿Por qué quiero trabajar en esta empresa? ¿O por qué quiero lograr este puesto laboral? Y no solo pensar en el salario, sino en todos los beneficios que puedo obtener en el momento que logre ser contratado en esta empresa. Por ejemplo, hoy estás aspirando a una línea de carrera, es decir, empiezas siendo contratado como practicante en la empresa y de acá a un par de meses o tal vez al próximo año vas a lograr otro puesto de trabajo con un mejor salario, con mejor rango y una mejor estabilidad. Y después, en un tiempo, ya sea corto o a mediano plazo, puedas lograr aspirar a otro puesto de mayor categoría y con mejores beneficios. Bien, entonces también se debe mencionar cuál es mi valor agregado. Puede ser ya sea que seas una persona que tiene altas calificaciones en la universidad o en el instituto, o no sé yo, o destaco esto en todas las empresas que he logrado trabajar, destacado siendo el empleado del mes, siendo uno de los más responsables, soy una persona proactiva, creativa, que aporta muchos valores en cuanto a trabajo en equipo. ¿Cuál es tu compromiso? Esta es una parte muy importante también cuando tratamos de describirnos o nos preguntan sobre nosotros respecto al compromiso. Soy una persona que es comprometida desde sus palabras, soy una persona responsable que respeta a todos sus compañeros de trabajo y también respeta la empresa en la que está laborando. En este sentido también se pueden mencionar muchas cosas más. Como les digo, esto es una parte que va a poder resaltar y va a sumar puntos en una entrevista de trabajo. Por eso siempre se va a recomendar que nos analicemos y ensayemos antes de cada entrevista un análisis propio, obviamente, ¿no? Bueno, vamos avanzando con la parte de lo que es la misión, la visión, los valores. ¿Por qué es bueno investigar a una empresa? ¿O es importante saber en qué sector se está desarrollando la empresa en la que yo estoy interesado en postular? A veces los reclutadores tienen ese interés de ver en que la persona que está postulando a trabajar en su empresa o para la empresa que están trabajando, quieren saber si esa persona por lo menos tiene idea de dónde va a trabajar, a qué se dedica esta empresa. Si no mostramos ni siquiera un mínimo interés por la empresa, no tenemos información, vamos a quedar mal por estar en blanco, ¿no? Pero si por lo menos investigamos con un cierto tiempo de anterioridad o cuando vimos eh, el aviso del trabajo y hubiéramos buscado sobre la empresa, podríamos saber cuál es la misión, la visión, los valores, los logros de esta empresa. Entonces, ya ahí vamos a tener un poco más de información para cuando nos pregunten si nos sentimos identificados con la empresa. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a poder mencionar
que sí estamos identificados, que sabemos cuáles son los valores, qué misión tiene y qué visión. Y esto obviamente va a sumar puntos con el entrevistador, ¿no? Porque va a ver que somos una persona interesada. Ya desde el momento en que estamos en la entrevista estamos ya demostrando nuestro compromiso con la entidad. Y podríamos decir, yo me siento muy identificado, muy alineado con la empresa, ya que también se alinea mi perfil profesional, lo que yo quiero o cómo quiero desarrollarme como profesional. Obviamente el perfil del puesto va con todo lo que yo quiero desarrollarme o, con, o cómo quiero crecer de aquí a cierto tiempo, ¿no? También podríamos sumar que nos sentiríamos que formar parte de esa organización sería muy productivo para nosotros mismos y muy provechoso para crecer como persona, ¿no? Para crecer profesionalmente. Entonces es muy importante también que sepamos que este tipo de información sobre la empresa a la que vamos a postular a un puesto laboral va a sumarnos puntos en la entrevista. Bueno, y por último va a venir el cierre y las preguntas en una entrevista, ¿no? Si durante todo el proceso no se nos ha mencionado sobre el tipo de salario, qué horarios va a tener el puesto, o tema relacionado a esto, se puede hacer obviamente todo al final de la entrevista. Por ejemplo, podemos preguntar si si las respuestas sobre esas entrevistas las van a enviar a nuestro correo, o nos van a llamar, o nos van a enviar un mensajito. O cuántos días vamos a tener que esperar, si de cada unos días o dentro de la semana nos van a dar un resultado de la entrevista. Y obviamente en la parte final podemos preguntar todo lo relacionado con salarios. Para tener un poco más de información, obviamente, sin olvidarnos ser educados, pedir siempre por favor. Ya que si estas preguntas sobre salario lo hacemos al inicio, se va a ver éticamente mal, porque obviamente va a pensar que simplemente estamos para el puesto de trabajo solo por el salario y solo nos importa lo que es el tema monetario, ¿no? Y no nos va a interesar crecer profesionalmente. Entonces, esta pregunta se puede hacer al final, cuando el reclutador ya prácticamente se esté dando por cerrado la entrevista. ¿De qué manera podría preguntar, no? Obviamente, siendo educado, decir, disculpe, por favor, tengo una pregunta. Ahí es donde voy a preguntar, ¿el salario el, sobre el puesto de trabajo que incluye en esta selección de personal y cuándo darán la respuesta? O también se puede preguntar, ¿qué es lo que más se valora de los empleados en la empresa? ¿No? Si es su desempeño o la forma como se relacionan con sus compañeros. Preguntas relacionadas. Si hacemos estas preguntas va a ver que nuestro compromiso, nuestro interés sobre la empresa es mucho mejor y vamos a sumar puntos en cuanto a cómo nos mostramos como persona, ¿no? Y cualquier consulta lo podemos hacer en la parte final, obviamente, de la entrevista, sin olvidar que al final de todo, ya cuando se haya cerrado la entrevista, no olvidar despedirnos con una sonrisa y agradecer obviamente al reclutador por el tiempo y la oportunidad que nos ha dado, ¿no? Bueno, para terminar, mi compañera va a dar algunos tips. Muchas gracias, chicos. Bien, para ya ir cerrando con la presentación de este taller, vamos a mencionarles algunos tips para pasar con éxito una próxima entrevista laboral. En primer lugar, mantener la postura erguida, ya que si estamos con los hombros caídos, podemos dar la impresión de que somos personas un poquito flojas, ¿no? Pero si mantenemos la postura erguida, vamos a dar una buena impresión, ¿no? Más que nada, el reclutador va a notar que estamos atentos a las preguntas que nos van a hacer. También es bueno variar nuestro tono de voz para que no parezca una conversación un poco aburrida y de repente por ahí levantar un poquito la entonación cuando vamos a mencionar
algo importante como por ejemplo algún logro, algún reconocimiento que hayamos tenido tanto en los estudios universitarios académicos como también en alguna experiencia laboral anterior, pero siempre que esté relacionada con el puesto al que vamos a postular, ¿no? También es importante preparar un speech sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Sobre nuestras preguntas, ir ensayándolas en casa, ir armando nuestros comentarios previamente para poder repasarlos y estar listos antes del día de la entrevista, ¿no? Otro tip que también nosotros recomendamos es que esta conversación, esta entrevista y respuestas que vamos a dar, la podamos ir ensayando con algún familiar en casa o de repente con algún amigo. Incluso podríamos reunirnos por Meet con alguna amistad, algún familiar para poder encender nuestra cámara y grabar nuestro rostro y de ese modo poder ver si estamos haciendo alguna expresión que no sea tan buena, que no sea tan acorde como para una entrevista. Y de ese modo estar un poco más preparados para ese día tan importante. Y otro tema también a resaltar es que siempre se debe utilizar una vestimenta formal, ya sea de manera presencial, ir con corbata o camisa o blusa a las señoritas, ¿no? Y de preferencia un saquito, pero si no lo hubiera, entonces con blusa o camisa. Y de igual modo, si fuera una entrevista virtual, también tendríamos que mantener esa línea, estar con una vestimenta formal y no con ropa de casa, porque a pesar de que ahora se dan las entrevistas virtuales, eso no deja de lado de que siga siendo una entrevista formal, muy importante para una empresa, porque va a ser el momento en que el reclutador y posiblemente los gerentes o nuestros próximos jefes nos puedan conocer en ese momento. Y también es súper importante llegar unos 15 minutos antes de la hora señalada, si es que va a ser de manera presencial, estar un poco antes, unos 15 minutos, 20 minutos antes del momento en que nos va a tocar entrevistar, o en caso de que fuera una entrevista virtual, tratar de conectarse unos 5 minutos antes de la hora pactada y siempre estar atentos a que el reclutador nos pueda primero dar el saludo y luego dar inicio a que nos presentemos. Otro tip también, otra recomendación muy importante es que si la entrevista va a ser remota, va a ser de manera virtual, y sabemos que es una reunión súper importante que vamos a utilizar micrófono y cámara encendida, entonces es importante que un día antes conversemos con nuestros familiares y solicitemos su apoyo en relación al uso del internet, ¿no? Solamente por esos 15, 20 minutos que vas a ser entrevistado, solicitar que por favor no utilicen por ahí Netflix o YouTube, que jala bastantes datos, para que tu entrevista no tenga ninguna interferencia con relación al uso del internet, y también si tenemos niños en casa o familiares, visita, que en ese momento nos apoyen tratando de no hacer tanto ruido, ¿no? Y esos son unos tips que nosotros podemos recomendarles a ustedes en relación para una próxima entrevista laboral. Y eso sería todo por el taller del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, quisiéramos escucharla. Estamos aquí atentos todos los ponentes. En todo caso, también por ahí vamos a compartir el enlace de asistencia. Aquí les voy a compartir el link. Y de recomendación, como lo estábamos mencionando, es que podamos ir ensayando en casa nuestras preguntas. Podemos ingresar a internet preguntas frecuentes en una entrevista laboral y por ahí de repente anotar alguna pregunta, ir preparando nuestro speech en casa y poder practicarlo con algún familiar, con alguna amistad, para poder estar más listos, más preparados antes del proceso de selección en una entrevista laboral. Y bueno, ¿sí? ¿Hay alguna consulta por ahí? No, bueno, de mi parte no. No, pero también quería acotarles a los que nos están escuchando, ¿no? Es para una entrevista laboral también es importante prepararse, mucha preparación antes, no es
improvisar, ¿no? Es prepararse para todo lo que, ¿no? Nos van a preguntar, no estar improvisando. Ese es un tip muy importante para este último acotación. Muchas gracias, chicos. Entonces, invito a todos los ponentes a que se puedan despedir antes de cerrar con esta presentación. Muchas gracias a los que se conectaron el día de hoy y quedamos atentos a sus consultas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia y se vienen muchos más talleres. Muchas gracias por asistir. Los invitamos para el próximo jueves a las 5. También se pueden conectar para el otro taller. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días.